En esta clase vamos a ver la información que debemos reportar sobre las retenciones en la fuente que le practicaron al informante. Esta lo encontramos en el artículo 18 de la resolución 70/2019 y nos dicen que las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas enunciadas los literales D, E y G del artículo 1 de la presente resolución. Nosotros podemos ir y mirar el artículo 1. Entonces vamos y ubicamos los literales D, que son las personas naturales con ingresos superiores a 500 millones en el año 2019-2020. También los del literal E, que serían las personas jurídicas que presenten 100 millones de ingresos, bien sea en el año 2019-2020. Y también las del literal G, que serían los establecimientos permanentes, acá como para hacer un repaso. Entonces nos dicen que deberán suministrar los apellidos y nombres o razón social, identificación y dirección de cada una de las personas o entidades que les hubieran practicado retención en la fuente en el año grabable. Para este reporte debemos utilizar el formato 1003 versión 7 y los conceptos que encontramos acá, por ejemplo, son retención por salarios, prestaciones y demás pagos laborales, que es exclusivo de las personas naturales, retenciones por ventas, esto es en el impuesto de renta, retenciones por servicios, honorarios, comisiones, intereses y rendimientos financieros, por ejemplo, cuando el declarante tiene CDTs y le hacen retención en la fuente cuando le pagan los rendimientos financieros, retenciones por arrendamientos en el concepto 1307, entonces aquí debemos de manejar los conceptos, ahora lo vemos en el prevalidador, y retención por otros conceptos en el 1308, retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas en el 1309. Acá es importante que si declaramos bimestral o cuatrimestral, sumar en la casilla de la retención en la fuente del impuesto sobre las ventas el valor y verificar que nos cuadre con este concepto. Retención por dividendos y participaciones en el concepto 1310 sin incluir el reporte del concepto 1320. Este concepto 1320 es nuevo para el 2020, ahora lo vemos. Retención por enajenación de activos fijos de personas naturales ante oficinas de tránsito y otras entidades en el 1311. Retenciones por ingresos, tarjetas débito y créditos cuando vendemos a través de estos mecanismos con el datáfono. En el concepto 1312, retención por loterías, 1313. Retención por impuesto de timbre, el concepto 1314, y este es un concepto nuevo que solamente lo empiezan a pedir en esta resolución, y es cuando una sociedad le pagan dividendos a otra sociedad, pero ella le debe trasladar esa retención en la fuente a la persona natural. Esto lo encontramos en el artículo 242-1 del Estatuto Tributario. Utilizamos entonces el concepto 1320. También para definir la retención por dividendos y participaciones recibidas por sociedades nacionales del artículo 242-1, debemos analizar también el decreto 1457 que fue expedido el 12 de noviembre del 2020 y es el que nos habla de las tarifas de la retención en la fuente y el manejo que debemos hacer por concepto de dividendos y participaciones recibidas. Este decreto también lo dejamos abajo de esta clase para que lo puedan descargar. Bueno, una vez ya detallada qué retención en la fuente le practicaron a la sociedad o a la persona natural, procedemos a elaborar una plantilla que nos puede servir como borrador para verificar, por ejemplo, el total de las retenciones en la fuente que le practicaron a la sociedad o a la persona natural en el año 2020, que debe concordar exactamente con el valor que vamos a llevar a la declaración de renta. Esta es una plantilla que pueden descargar en la parte de abajo, les sirve como borrador, igual la pueden modificar o pueden tomar alguna parte. Estos son los títulos que se manejan en el prevalidador para el formato 1003. Acá, esto es un tip también interesante que les dejo,
y es hacer firmar, por ejemplo, de los representantes legales o de las personas naturales a las cuales les vamos a enviar la información exógena, donde ellos acepten que conocen este formato y que también autorizan su envío. En realidad, uno como contador debería elaborar el formato, dejarlo para que ellos lo firmen y lo envíen, ya que pues no es nuestra labor o no debería ser nuestra labor manejar las firmas electrónicas de nuestros clientes. Acá les dejo un comentario, digamos acá una nota que es importante que ustedes la hagan firmar de los representantes legales si ustedes nos envían la información, de por ejemplo diga: hace constar que este borrador del formato de 03 contiene toda la retención en la fuente que le practicaron a la sociedad en caso de ser una persona jurídica por el año grabable 2020, que le ponen el nombre, o si es una persona natural le pueden dejar: hago constar que este borrador del formato 1003 contiene todas las retenciones en la fuente que me practicaron por el año grabable 2020 y seguidamente revisar la información, autorizo el envío, que firme la persona natural o el representante legal cuando se actúa en nombre propio o representando una sociedad, que firme allí la persona con la cual vamos a enviar, utilizando la firma electrónica vamos a enviar este formato. Bueno, una vez diligenciado, pues aquí colocamos el formato 1302 en este ejemplo que vamos a hacer, que corresponde a la retención por ventas en el concepto 1302. Acá lo que hacemos es informar el tipo de documento, el número de identificación, el dígito de verificación. No es obligación ponerlo, pero pues a mí me parece importante que quede plasmado para si el NIC de pronto presenta algún error, pues pueda corregirlo. Acá estas son sociedades, va la razón social, la dirección, el código del departamento, el municipio, y este formato no pide el país, dado pues que si son retenciones pues serán de Sociedad de Personas Naturales de Colombia. Aquí se coloca la base y el valor de la retención totalizamos. Esta plantilla nos permite varias cosas importantes. Primero que todo, tener un anexo para la información exógena, ya que el prevalidador nos sirve, pero en el prevalidador no podemos totalizar. En cambio acá sí podemos totalizar. También yo he intentado imprimir los formatos desde el prevalidador y no es posible, o no he podido por lo menos. Y también este dato acá de la firma de la persona informante es primordial que la tengamos nosotros como soporte, debido a que la información exógena últimamente la administración, cuando le presentan correcciones, envía comunicados diciendo que se debe cancelar la sanción, y pues realmente debemos de correr a solucionar el problema, debido a que es posible que las sanciones que se liquiden tengan unos valores a pagar muy altos. Y ya ha pasado, por ejemplo, que algunos representantes legales o informantes pagan y luego intentan repetir contra el contador, muchas veces, por ejemplo, justificando ese accionar, diciendo de que esa responsabilidad es del contador, que ellos no saben nada. Entonces también es importante que nosotros les expliquemos y los hagamos partícipes de estos formatos, y que ellos además firmen y autoricen el envío. Bueno, acá procedemos a hacer el copiado de la información, le damos control C. Esto lo diligenciamos con la ayuda del software con el que ustedes trabajen. Lo llevamos al prevalidador. Entonces acá elegimos el formato 1003 para aquellas personas que pronto no han manejado este prevalidador. Vamos allí. Acá a mí me gusta ocultar estas ayudas, aunque ustedes las pueden dejar. Acá le colocamos agregar otra casilla, porque ya hay una, entonces agregamos dos. Una vez tenemos las casillas que vamos a utilizar acá, las filas, vamos nuevamente al archivo donde tenemos el borrador, realizamos el copiado, control C de la información, volvemos al prevalidador, le damos control, nos le damos aquí pegado especial. Importante que utilicen este pegado especial, ya que lo que hace es volver todas las cifras texto. Por ejemplo acá, como vemos en el borrador,
tenemos separados por miles, pero acá cuando le damos pegado especial en el prevalidador, él nos los deja como archivos de texto, que es como finalmente permite el prevalidador generar el archivo XML. Acá luego procedemos a darle generar XML. Acá lo hice, aquí nos genera un error. Lo dejé así para explicarles este punto acá. Y es que acá nos dice que hay unos errores. Por ejemplo, dice que el número informado es 13, pero como es una persona jurídica, debe ser NIC. Entonces venimos acá y le cambiamos por el número 31, que es NIC. Le damos acá 31, le damos 31 y acá volvemos y le damos generar XML y ya nos permite generar el archivo. Acá lo primero es que el año de envío es el 2021, que es el año en el cual vamos a enviar la información, así sea el 2020, o si tenemos un reemplazo de un año anterior, por ejemplo 2018 o 2019, igual el año de envío es este 2021. Acá viene el concepto, primero sin inserción nuevo, cuando vamos a corregir es un reemplazo, sería el 2. El número de envío es el 1 porque es el primero que vamos a hacer. Acá les aclaro que es mejor empezar por el 1001, pero como en el día de hoy, 19 de febrero, todavía no han firmado la resolución que va a modificar la resolución 70, pues empezamos con este formato más sencillo. Acá estos son datos que ya coloca el prevalidador tributario. En esta clase les explico cómo generar estos archivos. De pronto en algunos no lo vamos a hacer para no hacerla tan extendida y no repetir lo mismo. Acá es importante también mirar que aquí nos dice que este 01 corresponde a que es un archivo nuevo, como dice acá, 1, inserción. Sigue el 1003, que es el formato, el 07 es la versión y el año de envío es el 2021. Y acá el 1, que es el número de envío, es el 1. Vamos a ver cuando generemos el archivo número 2, pues debemos de llevar este consecutivo, ya que a la hora de subir el archivo XML en la página de internet, en la bandeja de entrada, debemos de tener un orden. Asimismo, aquí nos habla de cantidad de registros, que son 2, debido pues a que tenemos 2 renglones acá. Entonces le damos generar XML, le decimos acá generar y él nos envía el archivo XML a la ubicación donde tengamos el prevalidador instalado. En la carpeta de salida ya vamos a proceder a mirarlo. Bueno, en la ubicación donde descargamos el prevalidador entramos a la carpeta donde dice salida y acá es donde se genera el archivo XML que vamos a enviar a la administración de impuestos. Si le damos a abrir, él nos lo abre en el explorador o en el blog de notas. Podemos decir que abrir. Y acá lo que nos dice pues son los datos del prevalidador. Por ejemplo, aquí que es el año 2021. El concepto es 1, que es el envío, el formato, la versión. El envío es el primero. La fecha. Y acá nos trae los conceptos. Y es la información que finalmente se envía. Este archivo, yo lo abro acá. Este es un ejemplo. Es mejor no abrirlos, simplemente dejarlos allí para que de pronto no se vayan a dañar al momento de no entrar a mirar. Igual, por ejemplo, no acá, si de pronto lo abrió, lo puede borrar y volver al prevalidador y decirle nuevamente generar el archivo y pues él vuelve y lo genera. Si de pronto tenemos algún inconveniente y lo abrimos y lo queremos volver a generar, pues lo podemos borrar y volver a darle aquí generar XML y él automáticamente nos lo vuelve y nos lo envía a la carpeta de salida donde hayamos instalado el prevalidador. Hasta acá esta clase, muchas gracias.